Imagina por un momento que lo que llama casualidad en realidad no lo es, y que detrás de ciertos encuentros aparentemente simples se esconde un mensaje que puede cambiar por completo la forma en que entiendes tu vida, tu dolor y tu fe. Hoy vas a escuchar un testimonio que no solo conmueve, sino que abre una puerta a una forma distinta de ver la realidad cotidiana, una donde lo invisible se hace presente a través de lo visible. Hace apenas unas semanas, una mujer mayor llegó a verme profundamente afectada, con los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada por el dolor. Me contó que estaba viviendo el momento más oscuro de su existencia. Había perdido a su hijo en un accidente terrible y desde ese instante su vida se había hundido en una tristeza tan profunda que incluso llegó a desear no seguir viviendo. No encontraba sentido a nada y en su desesperación llegó a pedirle a Dios que la llevara también, porque no podía soportar la ausencia de su hijo. En medio de ese sufrimiento, una tarde se encontraba sentada sola en el patio de su casa, llorando sin consuelo, sintiéndose completamente abandonada. Fue entonces cuando ocurrió algo que ella todavía no puede explicar con palabras sencillas. Una mariposa blanca apareció de repente, una de una belleza tan particular que le pareció distinta a cualquier otra que hubiera visto antes. Esa mariposa se acercó a ella, se posó directamente sobre su mano y permaneció allí inmóvil como si no tuviera intención de irse. En ese instante, según su testimonio, sintió una paz interior tan profunda que cambió el curso de su dolor. Dijo que fue como si una presencia invisible la envolviera, como si su hijo, de alguna manera misteriosa, le estuviera diciendo que ya estaba en paz, que no debía seguir sufriendo. Lo más sorprendente de todo, según ella misma relató, es que la mariposa no actuó como lo hacen normalmente estos insectos. No se fue de inmediato, no voló de forma apresurada, sino que permaneció cerca de ella durante varios minutos, como si acompañara su llanto. Después de ese momento, su tristeza no desapareció por completo, pero algo dentro de ella cambió para siempre. Sintió una certeza profunda de que no estaba sola, de que Dios no la había abandonado y de que existía un consuelo más allá de lo visible. Cuando escuché este testimonio, comprendí que no se trataba simplemente de una historia aislada de consuelo emocional. Me hizo pensar en algo mucho más amplio, en una realidad espiritual que muchas personas han olvidado o simplemente han dejado de considerar en la vida moderna. Y fue precisamente por eso que sentí la necesidad de hablar de un tema que rara vez se enseña hoy en día, incluso dentro de los espacios religiosos, porque lo que voy a compartir contigo no es una idea nueva ni una creencia improvisada. Es algo que se encuentra en la tradición espiritual más antigua del cristianismo, en los escritos de los padres de la Iglesia, en la experiencia de los santos y en el testimonio de generaciones de creyentes que veían la creación como un lenguaje a través del cual Dios podía hablar. Se trata de la posibilidad de que ciertos animales, en momentos específicos, puedan estar vinculados a señales de consuelo, advertencia o presencia espiritual cuando los ángeles de Dios están cerca. Hoy vamos a explorar 5 animales que dentro de esta visión espiritual han sido asociados con momentos en los que el cielo parece hacerse presente de forma especial. También veremos cómo distinguir entre una simple coincidencia natural y un posible signo providencial, y qué actitud debemos tener cuando nos encontramos con estas experiencias. Pero antes de entrar en ello, es necesario hacer una aclaración muy importante para evitar cualquier malentendido. No estamos hablando de superstición, no estamos hablando de adorar la creación, ni de atribuirle poder divino a los animales. Tampoco hablamos de prácticas paganas, ni de corrientes espirituales que mezclan lo sagrado con lo mágico. Lo que estamos tratando aquí pertenece a una visión profundamente arraigada en la fe cristiana. La convicción de que Dios, en su libertad y providencia, puede utilizar toda su creación como instrumento para comunicarse con el ser humano. Esto significa que no es la criatura la que tiene poder en sí misma, sino el Creador que puede servirse de ella como signo. Como dice el Salmo 19, la creación entera proclama la gloria de Dios, y todo lo que existe puede, en manos del Creador, convertirse en un medio para recordarnos su presencia
Si este mensaje ya está despertando en ti preguntas, recuerdos o experiencias personales que no habías logrado comprender del todo, te invito a seguir con atención lo que viene, porque lo que vamos a explorar a continuación puede cambiar la manera en que observas tu vida diaria y los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Y ahora, entrando en el corazón de esta enseñanza, comenzaremos con el primero de estos animales que en muchas tradiciones espirituales se asocia con momentos de consuelo y presencia celestial. Las mariposas, especialmente aquellas de color blanco, que a lo largo de la historia han sido vistas como símbolo de transformación, esperanza y renovación interior. Las mariposas, en la tradición cristiana y en la reflexión espiritual de los siglos, han sido vistas como una de las imágenes más profundas del alma humana en proceso de transformación. No se trata solo de un insecto bello o de un fenómeno natural curioso, sino de una metáfora viva que ha acompañado la fe de muchos creyentes a lo largo del tiempo, especialmente cuando intentaban comprender el misterio del sufrimiento, la muerte y la esperanza en la vida eterna. Desde los primeros siglos del cristianismo, los pensadores de la Iglesia observaron en la mariposa un reflejo claro del camino espiritual del ser humano. Su proceso de metamorfosis, pasando de oruga a crisálida y finalmente a una criatura alada, fue interpretado como una imagen del cambio interior que ocurre cuando una persona abandona una vida centrada en lo material y comienza un camino de conversión. En este sentido, la mariposa no era vista como un simple símbolo poético, sino como una enseñanza silenciosa, presente en la creación misma. San Agustín, en sus reflexiones sobre la vida del alma, llegó a utilizar imágenes de transformación para explicar cómo el ser humano puede pasar del pecado a la gracia. En esa misma línea, otros padres de la Iglesia destacaron que la creación entera puede servir como un libro abierto donde se aprende sobre Dios. Y dentro de ese lenguaje simbólico, la mariposa ocupaba un lugar especial por su delicadeza y su proceso de cambio radical. También en la tradición mística posterior, figuras como San Juan Crisóstomo hablaron indirectamente de la necesidad de elevar el corazón por encima de lo terrenal, y la mariposa fue utilizada en el arte cristiano medieval como un recordatorio visual de esa realidad espiritual. En muchas pinturas antiguas, especialmente aquellas que representan a santos en oración o escenas de resurrección, se pueden ver mariposas como signo de la vida que trasciende la muerte y del alma que se eleva hacia la luz divina. Pero más allá del simbolismo teológico, a lo largo del tiempo han surgido testimonios personales que han dado a la mariposa un significado aún más íntimo en la vida de muchas personas. Hay relatos de momentos de profundo dolor donde la aparición inesperada de una mariposa ha sido interpretada como un consuelo, especialmente cuando ocurre en contextos de pérdida o de oración intensa. En esos instantes, la experiencia no se reduce a la observación de un fenómeno natural, sino que se vive como una conexión emocional y espiritual con algo más grande. Recuerdo un caso particularmente significativo relacionado con una familia que había perdido a una niña pequeña a causa de una enfermedad. Durante el funeral, mientras el ambiente estaba marcado por el silencio y el dolor profundo, una mariposa blanca apareció en el lugar. No se comportó de manera apresurada ni distante, sino que voló lentamente alrededor de los presentes, posándose brevemente cerca del ataúd y luego cerca de la madre de la niña. Aquellos que estaban allí describieron ese momento como algo difícil de explicar, porque no generó superstición ni confusión, sino una especie de consuelo silencioso en medio del duelo. La madre, que se encontraba completamente devastada, interpretó ese instante como una forma de paz interior que no venía de una explicación lógica, sino de una experiencia profundamente personal. No afirmaba que la mariposa fuera su hija, ni que tuviera un significado mágico, pero sí sentía que en ese momento su dolor no estaba siendo ignorado, que había una presencia de consuelo que la acompañaba en su sufrimiento. Este tipo de experiencias han sido interpretadas por algunos creyentes como signos de la cercanía de Dios en momentos de sufrimiento. No porque el animal tenga poder en sí mismo, sino porque puede convertirse en un recordatorio sensible
de una realidad espiritual más profunda. Sin embargo, es importante mantener siempre un equilibrio claro en el discernimiento. La tradición cristiana insiste en que no todo lo inusual tiene necesariamente un significado espiritual. La prudencia es esencial. Por eso, cuando se habla de este tipo de señales, se hace siempre desde la perspectiva de la fe y el discernimiento, no desde la superstición ni desde interpretaciones automáticas. La experiencia interior de paz, la coherencia con la oración y la ausencia de miedo o confusión son elementos que algunos creyentes han considerado importantes al reflexionar sobre estos momentos. En la vida de algunos santos místicos también se encuentran referencias simbólicas a la mariposa como imagen de la presencia divina en la oración. Santa Teresa de Ávila, en su lenguaje espiritual, utilizaba imágenes de transformación interior para describir el avance del alma hacia la unión con Dios. Aunque no se centraba en fenómenos externos, su visión del crecimiento espiritual encajaba perfectamente con el simbolismo de la mariposa como criatura que abandona su forma anterior para elevarse a una nueva realidad. San Juan de la Cruz, por su parte, utilizaba el lenguaje poético para describir el deseo del alma de unirse con lo divino, y en esa literatura mística la idea de elevación, transformación y luz aparece de forma constante, reforzando la misma idea espiritual que la mariposa representa en la naturaleza. Ahora bien, después de comprender este primer símbolo, es importante avanzar hacia el siguiente elemento dentro de esta reflexión espiritual, porque en la tradición cristiana, no solo las mariposas han sido observadas con este tipo de significado, sino que también otras criaturas han sido consideradas como posibles recordatorios de la presencia del cielo en momentos específicos. Y uno de los más importantes, profundamente arraigado en las escrituras y en la experiencia de la iglesia, son las palomas, especialmente las de color blanco, que ocupan un lugar central en la simbología cristiana como signo de paz, de pureza y de la presencia del Espíritu Santo. Las palomas ocupan un lugar único dentro del simbolismo cristiano, no como una simple imagen poética, sino como una de las representaciones más claras de la acción de Dios en la historia de la salvación. A diferencia de otros animales que han sido interpretados de forma más simbólica o espiritual, la paloma aparece directamente en el corazón de los relatos bíblicos, vinculada a momentos decisivos donde la presencia divina se manifiesta de forma visible y concreta. Uno de los pasajes más importantes se encuentra en el Evangelio, durante el bautismo de Jesús, cuando el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Este no es un detalle secundario, sino una escena central que revela cómo Dios quiso manifestarse en un momento clave de la misión de Cristo. La paloma, en este contexto, no representa únicamente paz o pureza, sino la misma acción del Espíritu de Dios descendiendo sobre el Hijo. También en el relato del diluvio, en el libro del Génesis, la paloma enviada por Noé se convierte en un signo de esperanza. Cuando regresa con una rama de olivo, indica que las aguas han descendido y que la reconciliación entre Dios y la humanidad está en proceso. Este gesto sencillo marca el final de una etapa de destrucción y el inicio de una nueva posibilidad de vida. Desde entonces, la paloma quedó asociada a la paz y a la restauración. A lo largo de la historia de la Iglesia, esta imagen se ha mantenido viva en numerosos relatos de santos y experiencias espirituales. Se cuenta que en el momento de la muerte de San Benito, sus discípulos vieron una paloma elevándose hacia el cielo, interpretando ese instante como la elevación de su alma hacia la presencia de Dios. De manera similar, en otros relatos de santos monásticos, la aparición de palomas en momentos de tránsito espiritual fue entendida como un signo de paz y de cumplimiento de una vida consagrada. En la vida de Santa Teresa del Niño Jesús también se encuentran referencias a la presencia de palomas en momentos importantes de su vida conventual, no como fenómenos extraordinarios en el sentido espectacular, sino como pequeños signos que acompañaban su vida de oración y que las comunidades religiosas interpretaron dentro de su contexto de fe como recordatorios de la cercanía de Dios. Más allá de estos relatos históricos, lo importante dentro de esta reflexión es comprender cómo la paloma ha sido interpretada en la conciencia cristiana como un símbolo de serenidad
de presencia divina y de consuelo en medio de la incertidumbre. No se trata de atribuirle poder propio al animal, sino de reconocer cómo, en determinados contextos, su aparición ha sido leída como un signo que invita a la paz interior. En algunos testimonios contemporáneos, personas han descrito momentos en los que la aparición de una paloma en situaciones de oración, duelo o decisión importante ha coincidido con una sensación profunda de calma interior. En esos casos, la experiencia no se basa en una interpretación mágica, sino en la percepción subjetiva de un consuelo que llega en el momento preciso. Sin embargo, la tradición cristiana también insiste en la importancia del discernimiento. No toda aparición de una paloma tiene un significado espiritual específico. Las palomas son aves comunes en muchas ciudades y su presencia forma parte del entorno natural. Por eso, la fe no invita a una lectura automática de cada encuentro, sino a una actitud de prudencia, oración y reflexión interior. El criterio más importante que algunos creyentes han considerado es el fruto espiritual que deja la experiencia. Si un momento concreto genera paz, fortalece la fe o invita a la oración, puede ser visto como una ocasión para agradecer a Dios sin necesidad de exagerar su interpretación. Si por el contrario, genera confusión o dependencia emocional de señales externas, entonces es necesario volver al equilibrio de la fe, centrada en Dios y no en los signos. En este sentido, la paloma se convierte más en un recordatorio espiritual que en un objeto de interpretación literal. Es un llamado a la paz, a la confianza y a la presencia del Espíritu Santo en la vida cotidiana, más que una señal que deba ser analizada de forma obsesiva. Y ahora, después de comprender este segundo gran símbolo, dentro de esta reflexión, avanzamos hacia otro tipo de criaturas que también han sido mencionadas en la tradición espiritual como posibles recordatorios de la providencia divina en la vida diaria. Se trata de los pequeños pájaros del campo, criaturas sencillas y aparentemente insignificantes, pero que en las enseñanzas de Jesús ocupan un lugar fundamental como ejemplo de la providencia amorosa de Dios sobre toda la creación. Los pequeños pájaros del campo ocupan un lugar muy especial dentro de la enseñanza de Jesús, no por su importancia biológica, ni por su valor material, sino precisamente por lo contrario, por su aparente fragilidad y su dependencia total de la providencia divina. En los evangelios, Cristo utiliza estas criaturas sencillas para revelar una verdad profunda sobre la relación entre Dios y el ser humano. Cuando Jesús dice que las aves del cielo no siembran ni cosechan, pero aún así el Padre Celestial las alimenta, no está ofreciendo solo una observación sobre la naturaleza, está invitando a mirar la realidad desde una perspectiva distinta, donde nada escapa al cuidado de Dios, ni siquiera lo más pequeño o aparentemente insignificante. Cada ave, cada movimiento de la creación se encuentra dentro de un orden que no es caótico, sino sostenido por una inteligencia y una providencia que lo abarca todo. En ese mismo sentido, cuando se habla de la posible dimensión simbólica o espiritual de estos encuentros con aves pequeñas, la interpretación no se basa en una idea mágica, sino en la conciencia de que la creación puede convertirse en un recordatorio vivo de verdades espirituales ya reveladas. Es decir, no se trata de añadir algo nuevo a la fe, sino de reconocer lo que la fe ya enseña a través de otros medios. Los colibríes, por ejemplo, han sido contemplados en muchas tradiciones como criaturas que parecen desafiar la lógica del movimiento ordinario. Su capacidad de mantenerse suspendidos en el aire, su rapidez y su delicadeza han sido vistas por algunos creyentes como una imagen de la acción constante y silenciosa de Dios en la vida cotidiana. No porque el colibrí tenga un significado oculto en sí mismo, sino porque su comportamiento evoca una reflexión sobre la presencia invisible de lo divino. De manera similar, los gorriones y otras aves comunes han sido mencionados en la espiritualidad cristiana como ejemplos de cuidado divino. Jesús mismo se refiere a ellos para enseñar que ni siquiera uno de estos pequeños seres cae al suelo sin que el Padre lo permita. Esta afirmación no busca generar miedo, sino confianza. Si Dios cuida de lo más pequeño, entonces el ser humano, que tiene un valor
mucho mayor dentro de la creación no está abandonado. En la vida de algunos santos, estas aves aparecen como parte de experiencias cotidianas de oración y contemplación, no como eventos extraordinarios que interrumpen la realidad, sino como pequeños momentos que adquieren significado dentro de una vida profundamente espiritual. San Francisco de Asís, por ejemplo, veía en las aves del campo una expresión de la alabanza natural de la creación, y su famosa cercanía con ellas refleja una forma de ver el mundo donde todo lo creado participa, de algún modo, en la gloria de Dios. También en la vida de Santa Teresa de Ávila se encuentran relatos donde la presencia de un pequeño pájaro en momentos de oración era interpretada como un recordatorio interior de la providencia divina. No se trataba de atribuirle un poder especial al animal, sino de reconocer cómo incluso lo más simple puede servir para centrar el alma nuevamente en Dios. En experiencias contemporáneas, algunas personas han relatado que en momentos de angustia, soledad o decisión importante, la aparición de un ave pequeña en su entorno ha coincidido con una sensación de calma o claridad interior. Estas vivencias, cuando son interpretadas desde la fe, no se consideran pruebas absolutas de nada, sino momentos personales que invitan a la reflexión, la oración y la confianza. Sin embargo, es importante insistir en un punto fundamental. La fe cristiana no se basa en signos externos, sino en la relación directa con Dios. Los posibles símbolos en la creación no sustituyen la oración, ni la guía espiritual, ni la enseñanza de la Iglesia. Su valor, cuando se reconocen, es siempre secundario y orientado a reforzar la confianza en la providencia, nunca a generar dependencia de interpretaciones subjetivas. Por eso, el verdadero sentido de estos pequeños pájaros en la reflexión espiritual no es su supuesta función como mensajeros, sino su capacidad de recordar una verdad esencial, que la vida humana no está fuera del cuidado de Dios. Cada detalle de la creación puede en ocasiones servir como una invitación a volver a esa certeza. Y ahora, después de contemplar estos signos en las criaturas más pequeñas del cielo, la reflexión nos lleva hacia un símbolo aún más profundo dentro de la tradición cristiana, uno que no solo representa la creación, sino directamente a Cristo mismo en su misterio de sacrificio y redención. Se trata del Cordero, una imagen central en toda la historia de la salvación, que conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento en una sola realidad espiritual. El Cordero ocupa un lugar central en la fe cristiana, no como un simple símbolo religioso, sino como una imagen que está profundamente unida al núcleo mismo del mensaje del Evangelio. A diferencia de otros animales que han sido interpretados de forma más contemplativa o simbólica, el Cordero está directamente conectado con la persona de Jesucristo y con el misterio de la redención. Desde el Antiguo Testamento, el Cordero aparece como figura de sacrificio y liberación. En la Pascua hebrea, el Cordero inmolado marcaba la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Esa sangre sobre las puertas era signo de protección y de paso hacia una nueva vida. Con el tiempo, esta imagen fue entendida como una prefiguración de Cristo, el Cordero definitivo que entrega su vida para liberar a la humanidad del pecado. En el Nuevo Testamento, esta identificación se vuelve explícita cuando Juan el Bautista señala a Jesús diciendo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esa declaración se establece una continuidad entre la antigua tradición y el cumplimiento pleno en Cristo. El sacrificio ya no es repetido, sino realizado una vez para siempre en la cruz. El libro del Apocalipsis refuerza esta imagen de manera aún más profunda, mostrando al Cordero inmolado que está de pie en el centro de la gloria celestial, recibiendo la adoración de los ángeles y de toda la creación. No es una figura débil, sino una imagen de victoria a través del amor entregado, de la fuerza que nace del sacrificio y de la vida que surge de la muerte. Dentro de esta perspectiva, el Cordero ha sido interpretado en la tradición cristiana como símbolo de inocencia, pureza, mansedumbre y entrega total. Por eso, cuando en ciertos relatos espirituales se habla de la aparición de un Cordero en contextos inusuales, la lectura que se hace no es literal ni supersticiosa, sino simbólica, vinculada a la idea de consuelo,
bendición o recordatorio de la presencia de Cristo. A lo largo de la historia de la Iglesia, hay relatos que han asociado la presencia de corderos con momentos significativos de la vida de santos o de personas de profunda fe, no como pruebas científicas ni como hechos universales, sino como testimonios personales interpretados dentro de su contexto espiritual. En algunos casos, estas experiencias fueron vistas como signos de paz interior o confirmación de una decisión importante, siempre dentro de una comprensión de la fe centrada en Dios y no en la criatura. Sin embargo, es fundamental mantener el equilibrio que la propia tradición cristiana siempre ha defendido. El Cordero no es un objeto de interpretación mágica, ni un vehículo automático de mensajes sobrenaturales. Su significado está anclado en Cristo y en el Evangelio, no en interpretaciones aisladas de eventos naturales. Por eso, cuando se reflexiona sobre este tipo de símbolos, la clave no está en buscar señales constantes en la realidad, sino en reconocer que toda la creación apunta hacia una verdad mayor. El Cordero, en este sentido, no distrae del centro de la fe, sino que lo recuerda. El amor que se entrega, la vida que se ofrece y la esperanza que nace de la resurrección. Y después de contemplar este símbolo tan profundo, la reflexión nos lleva finalmente a cerrar este recorrido con una visión más amplia. No se trata de vivir buscando señales en cada rincón de la naturaleza, sino de aprender a vivir con conciencia de que Dios puede usar incluso lo más sencillo para recordarnos que no estamos solos. La fe madura no depende de signos visibles, sino de una relación constante con Dios, sostenida en la oración, en los sacramentos y en la confianza. Los posibles símbolos en la creación pueden servir como recordatorios ocasionales, pero nunca como fundamento de la vida espiritual. Al final, el mensaje más importante de todo este recorrido es claro. La creación entera puede ser un eco de la presencia divina, pero el centro siempre debe ser Dios mismo, no los signos, no las criaturas, no las interpretaciones, sino el Creador que sostiene todo con amor. Y ahora, como cierre de este mensaje, te presento lo prometido. Títulos, descripción y etiquetas para este video.